Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast Idiomas en Conexión. El día de hoy estoy con mi hermana Elisa Espejo. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, Rocío. Es un placer estar aquí hoy en nuestro primer episodio de nuestro podcast. Así es, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y el título es ¿Cómo superar el miedo a hablar en un idioma extranjero? Primero vamos con la introducción, escúchenla y después de eso regresamos a hablar de este tema. Hola a todos los amantes de los idiomas. Prepárense para explorar las maravillas de hablar diferentes lenguas. Desde romper barreras culturales hasta forjar amistades internacionales. Descubre cómo el inglés, el francés y el chino pueden transformar tu vida. Soy Elisa Espejo. Y yo soy Rocío Espejo y los invitamos a unirse a nosotros en Idiomas en Conexión. Acompáñanos y desbloquea un mundo de posibilidades. Después de escuchar la introducción, vamos a iniciar con este tema que para Elisa y para mí es muy importante y muy especial, ya que el miedo es una de las sensaciones a las que ustedes se van a estar enfrentando cuando empiezan a hablar otro idioma. Fíjate que es un tema muy interesante porque yo creo que el miedo lo vas a enfrentar siempre, siempre. Cuando empecé a hablar el idioma, pues obviamente tenía miedo en algunas clases. Después ya me gradué y vine a Francia en 2015 y el miedo volvió a nacer porque pues es primera vez que no estás con un maestro, con alumnos, sino ya estás hablando con personas o te hablan y no entiendes. Pasaron años y me encuentro aquí de nuevo. Y de repente, pues no sé, mi pareja me dice, vamos a una reunión donde hay puro francés y no hablan español o inglés y surge el miedo otra vez. Entonces, obviamente estudiar y la experiencia te da la seguridad, pero hay que tener en cuenta que no hay que huirle al miedo. Lo vamos a sentir varias veces. Te aseguro que aunque tú y yo hablemos inglés y ahorita nos dicen, no, se van a ir a una conferencia de ciencias, biología en inglés y van a traer un resumen. O sea, obviamente hay un temor porque no somos diccionarios. Sin embargo, como no dejar que el miedo te impida intentarlo, porque definitivamente el fallar lleva al éxito. Fallar al hablar, fallar al pronunciar, hace que aprendas. Yo creo que es importante que la gente vea que ay, ya es maestro o es maestra, vive ahí. No, el miedo a veces llega en situaciones de cada vez mayor dificultad. Sí, la verdad es que eso que dices es muy cierto, el miedo nunca se va. Y yo recuerdo la primera vez que tuve una conversación con una persona, por ejemplo, me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos y la primera tarde en que pasé ahí fue en un McDonald's. Fueron a buscar al aeropuerto un matrimonio y unos amigos que conocíamos de hace tiempo nos vieron en un McDonald's. Entonces llegó el momento en el que teníamos que ordenar y me acuerdo que vi el menú y pues la persona que estaba para atenderme pues era americano, ¿no? Entonces fue como que dije, ¡y! Chispas, o sea, fue un sentimiento de, bueno, pues ahora sí tienes que hablar y de quién preguntarle porque la amiga con la que yo iba no hablaba inglés. Sí, y la pareja que nos había llevado se quedó en la mesa. Entonces yo estaba sola frente a todas las opciones del menú. Y recuerdo que empecé a hablar, ¿no? Y me sentí tan bien cuando el chavo de McDonald's entendió lo que le pedí. Entonces él me dijo, sí, no sé qué, imprimió el ticket, pagué, entendí cuánto debía pagar, me dieron el cambio. Entonces fue la primera vez que pagué en dólares y te juro que pensé, ay, sí, sí la voy a hacer, como que sí, sí puedo, ya sabes, algo así. Es que esas cosas chiquitas es como un desbloqueo mental. Esas pequeñas cosas de que vas a la tienda y lo pides en inglés y te contestan y responden y te contestan, es un desbloqueo mental enorme. Parece una conversación de 3 líneas, pero eso es lo que queremos fomentar, de hecho, en la escuela, ¿no? Por eso siempre le decimos a los alumnos, hablen, hablen en sus clases, porque entre más hablas, está ese desbloqueo de lo logré, lo logré, lo logré. Y también yo creo que el miedo es señal de que estás avanzando, porque cuando tú estás en tu zona de confort, hablando español todo el día, o en inglés, tal vez en mi caso con mi novio, es como X, ¿no? Pero el momento en el que me dice él, hoy vamos a hablar en francés, entra el estrés, entra el miedo, ¿no? Ese es el indicador de que estás yendo a una zona fuera de tu confort
y no precisamente es algo malo. En este caso, hablando de los idiomas, yo creo que indica que estás avanzando y como requiere un esfuerzo mental, esa es la cuestión, ¿no? Requiere un esfuerzo mental, por eso es que nos da miedo, nos da temor, am, pero indica que estás avanzando, que estás desbloqueando, que estás yendo a otro nivel. En mi caso, una experiencia que tuve, fui a una entrevista de trabajo y obviamente la persona que me entrevistó pues es francés, los dos son franceses, obviamente en una entrevista de trabajo no van a hablar lento, no van a buscar las palabras, hablaron tal cual y estaba yo pues sonriendo, pero me sudaban las manos. Entonces, ¿quién lo diría? No, en ese momento pensé, tengo 33 años, tengo años de experiencia y que esta certificación que busca lo otro, pero aquí estoy sentada frente a los franceses sudando, a ver si entiendo lo que me dicen, a ver si puedo contestar. Es que el miedo no se va a ir del todo de nuestras vidas en este aspecto. Al final logré contestar y así como tú me sentí aliviada, pero es un indicador de que estás yendo a otra plataforma. Entonces, eso es lo que a veces yo quiero transmitir a nuestros alumnos en la escuela y a la gente en general, que esa incomodidad que te genera es que estás avanzando, es que estás probando algo nuevo que te va a llevar a otro nivel, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, yo creo que como tú dices, es un signo de incomodidad. No sé si en algún momento te sentiste incómoda porque Sí, sentiste que no te estaban entendiendo o que tú no sí. entendías y no sabías qué decir. Esa incomodidad que a nadie le gusta es lo que indica que estás buscando ir más lejos. Y sabes en cuando a mí me pasaba que me sentía hasta cierto punto frustrada cuando yo quería bromear. O sea, cuando en mi cabeza yo tenía la broma para romper el hielo en español, pero me frustraba y me sentía incómoda porque no sabía cómo bromearlos en inglés, punto. O a veces cuando no entendía las bromas en el idioma, yo decía, "Ay", ya sabes, es como que ese momento de cuando hace referencia, no sé, a una caricatura que ellos veían y nada más se veía ahí, pero yo como pues nunca la vi, no entiendo ni el contexto y tampoco me entendía la broma, entonces eso se me hacía difícil, ya sabes, entonces era como que hasta cierto punto frustrante. Y me acuerdo que empezaba a ver los shows de como Jimmy Fallon y todos esos americanos como para ver el tipo de humor americano. Yo veía, bueno, contigo veíamos mucho la serie de Friends, entonces eso me ayudaba igual porque sabía el tipo de humor que tienen y te juro que empezaba a ver los capítulos aún más que nunca y de ahí empecé a aprender cómo bromear, porque a mí en lo personal me gusta mucho pues bromear y todo, ¿no? Como que tener tema de conversación y eso me ayudó. Y yo creo que me acuerdo cuando hice la primera broma fue en una reunión que nos juntaba, una amiga nos invitó, una vecina nos invitó a ver películas, porque yo vivía como que en una tipo hermandad, ¿no? Como que puros jóvenes vivíamos allá. Y estábamos caminando mi amigo y yo hacia la biblioteca. Y esta amiga, Mónica, me acuerdo que se acercó en su bicicleta y nos dijo, oiga, ¿no quieren venir el miércoles a ver películas antiguas? Y yo, sí, pues me encantan las películas, ¿no? Y por primera vez vi una película sin subtítulos. O sea, estaba la película en inglés y no tenía subtítulos ni en inglés ni en español, ¿no? Y la verdad que del 100% yo habré entendido que será un 50%. Y después de la película recuerdo que estábamos todos reunidos platicando y me encantó, me acuerdo que fue Casablanca la que vimos y me encantó Casablanca, yo nunca la había visto. E hice la primera broma y te juro que cuando se empezaron a reír y les dio risa, yo dije, ay, qué padre, sí salió mi broma. Fue como que diga, entonces sí puedo bromear, ¿no? Pero sí me sentí como que con el miedito, pero no sé, es hasta parte de la energía de estar ahí conviviendo y todo. Dije, "Ay, voy a decir la broma, cualquier cosa ni me van a entender. Pero cuando vi que se rieron, pues sí me sentí bien. Entonces, no sé, ¿tú cómo le haces, por ejemplo, cuando estás con pura gente francesa? O sea, ¿cómo haces para vencer el miedo? Sí, eso es algo que igual iba a comentar, o sea, porque así como tú dices, te pasó en un grupo de amigos, te puede pasar en el salón de clase, que ves que alguien habla más que tú y súper fluido tu compañero y tú así diciendo yes, ¿no? Yes, allá. Sin embargo, es algo que no se va a ir, tú vas a mejorar y va a haber gente que va a hablar más que tú. En mi caso, por ejemplo, cuando vamos a reuniones, por ejemplo, aquí para empezar las reuniones o fiestas, entre comillas, son todo el día. Entonces yo ya sé que 12 o 14 horas voy a estar hablando francés. Entonces, cada vez, por ejemplo, me dice Manu, que es mi pareja, el cumpleaños de Laurent va a ser el sábado desde mediodía barbecue y vamos a dormir allá. O sea, para mí es, híjole, o sea, va a ser más de 24 horas hablando un idioma que todavía no comprendo al 100 como yo quisiera.
sí puedo mantener la conversación, pero así como tú dices, cuando se están riendo todos y hablan súper rápido, uno, el humor es diferente, como dices, y luego dices, ay, cómo quisiera reírme o cómo quisiera, ya sabes, o sea, involucrarte. Al final, en la vida real, pues lo que importa es que a través del idioma puedas meterte en la vida de las personas en ese sentido. O sea, que te involucras, a que te sientas conectado, porque si lo dominas, conectas más rápido y disfrutas más también. Entonces, lo que yo hago es, para empezar, digo, ¿sabes qué? Voy a decir lo que yo pueda, voy a hacer lo que yo pueda, vámonos. Porque también podría decir, no, no entiendo lo que me están diciendo, me voy a un rincón, no tengo ganas, pero no, pues hay que hacerlo y es un esfuerzo, ¿eh? Pues puede ser un barbecue, pero es un esfuerzo para un extranjero. Los que nos estén escuchando y hayan vivido fuera o estén fuera, saben lo que significa ir al cine y saber que no va a haber subtítulos, que van a ir a una cena y va a haber puro hablante de mandarín, de italiano y tú eres mexicano. Entonces, es afrontarlo con la mejor actitud. A mí me pasa que hay momentos en la fiesta en los que cri, nadie me habla, no, pues no tengo nada que decir, o sea, ya me gasté mi vocabulario y también hay momentos muy buenos en donde sí logro conectar. Hubo una reunión en ese barbecue con una chica, una muchacha que se llama Audrey y me cae muy bien, entonces me acerqué a ella porque me cae muy bien, es la esposa de Thibaut, de un amigo. Estábamos platicando y me dijo, ile mon fiel. Y me empecé a reír, ah, güey. Y me dijo, ¿sabes qué es fiel? En francés, ¿no? Es que tú sabes qué es que sé fiel. Y yo, no. Y me dijo, entonces, ¿por qué te ríes? Y nos empezamos a reír las dos. Entonces, en ese momento ya conectamos, pero porque pude entender lo que me estaba preguntando y me sentí, ese es el punto, ¿no? Que te sientas más conectado. Entonces, no hay O de sea, no otra. entendiste la palabra, pero entendiste que luego te Ajá, es que ella me preguntó por la dijo, palabra. y Lemon Fiol, me dijo, él es mi ahijado. Y yo le dije, ah, sí, qué bien. Pero yo no sabía que era Fiol. Yo lo hice Ah, por ya, seguir ya, la ya. plática. Y ella me dijo, ¿sabes qué es? Me dijo en francés, yo sé que sé Fiol, ¿sabes qué es Fiol? Y yo, Fiol, y le dije, no. Y se empezó a reír porque me dijo así como que, ay, tú siguiéndome la plática y no entiendes. Pero ya Porque te- conectamos más, ya, o sea, ya entré más en confianza. Entonces, al final eso es lanzarte, o sea, lanzarte y decir algo. Y lo peor que puede pasar es que te responda. Y no sé si es algo muy latino, Rocío, porque yo he visto aquí gente que no domina el español y cuando lo habla no le importa conjugar bien o no. O sea, lo intentan. Entonces, creo que nos faltan los latinos, como voy a decir, eso que nos valga un poquito más y decirlo, Ujú. y decirlo, decirlo. Sí, eso sí es cierto, porque yo me acuerdo que cuando igual, o sea, allá en Estados Unidos, la gente, o sea, yo conviví con muchas personas que sí hablaban español, porque, bueno, luego les contaré en otro episodio, ¿no? En qué comunidad estaba y todo eso. Yo estoy viviendo en Utah. Entonces, en Utah hay mucha población que tal vez no domina el español, pero sí lo habla en un 40-50%. Entonces, sí, cuando me veían, era como que, ahí es mi oportunidad para practicar español. Entonces, y a veces me pasa que cuando viene alguna amiga de visita o tenemos oportunidades acá, sí veo a muchos amigos que yo sé que hablan el idioma, pero no lo quieren hablar porque les da pena. Exacto, es eso que nosotros a veces vemos el salón de clases o al maestro y es igual a miedo, igual a pena porque no lo hago bien. Y hay que cambiar, hay que reconfigurar la forma de verlo. Es el salón de clase o mi hora de idiomas es la oportunidad que tengo para practicar, porque estás ahí para eso. O sea, ahora sí que como me decía una coach, porque entré a una clase de una maestra de francés, eso ya tiene 10 años literal. Y estaba yo sufriendo con la pronunciación, con la práctica, no estaba disfrutando la clase y me dijo, a eso veniste. O sea, me dijo así como que a eso veniste. No, no, no sé qué esperabas, me dijo, pero a eso veniste, o sea, a practicar, a fallar, a errar y a seguir. Entonces, es como cambiar la configuración de que si estás en clase de francés o si estás en clase de inglés o de mandarín o si estás viviendo en un lugar, a eso veniste. No venimos, pues si no, pues nos quedamos en México y no buscamos aprender nada. Entonces, si ya tomaron la decisión, es como decir, a eso vine, a Sí, fallar sí, sí. para mejorar. Sí, son los niveles que uno va desbloqueando al afrontar el miedo. Y aparte, ¿sabes que igual, yo me hice más consciente de cómo las personas allá, con tal de hacerme sentir a mí cómoda en la reunión, a veces me hablaban en el poquito español que tenían? Entonces, eso igual, a veces cuando estamos acá, o sea, cuando viene alguien, o se me da la oportunidad de convivir con alguien
que no habla español y habla inglés. Por ahí hasta me acuerdo de cuando yo estaba ahí, ya sabes, entonces yo pues igual hay que hablar inglés con la persona para hacerla partícipe de la plática, para que entienda, para que se sienta cómoda, ¿no? Sí, yo creo que además estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad único, en donde está la globalización a todo lo que da, están los viajes, ofertas, modos de vivir en otro lado accesibles, trabajos en línea, o que te puedes mudar. O sea, estamos viviendo algo que nunca había vivido el mundo. Hay más que nunca gente viviendo en otros países, más que nunca. O sea, más que nunca hoy, como dices, ves europeos en Campeche o ves americanos en Mérida o aquí en Francia, ves gente de tantos lugares. Creo que nunca había estado el mundo tan mezclado en ese sentido. Entonces, si no estás aprendiendo un idioma, te estás perdiendo de una experiencia increíble, increíble. O sea, yo creo que las personas que afrontan el miedo de practicar, de ir a sus clases, de hablar con la gente de la región en donde estén viviendo, si no es México, es gente que está cruzando el puente para vivir eso increíble porque no tiene precio el reírte con tu amiga que es de Gales, por ejemplo, ¿no? Que nos encanta la misma película y que ya le agarre al humor. O sea, estamos viviendo en un momento en la existencia humana en donde en verdad creo que no hablar inglés o francés o mandarín o italiano o portugués es como casi, no sé, no tener una educación básica hoy en día. Es demasiado el movimiento que se da en el mundo de gente viviendo en otras partes y lo que uno aprende y crece es algo que no tiene precio. Entonces, pues es para motivarlos a nuestros alumnos que nos están escuchando y a la gente que no está en la escuela que nos escucha, anímense a aprenderlos y si están aprendiendo, sigan practicando, aviéntense su clase porque lo que te da el idioma es, al final sí, puede ser un buen trabajo, un buen puesto, pero puede ser muy probablemente relaciones humanas que no tienen precio. Sinceramente, aprender otro idioma a mí me ha permitido inclusive conocer amistades que no sé qué sería de mi vida sin esas personas. Entonces, escríbanos, chicos, coméntenos y díganos para ustedes qué situaciones ha sido de miedo, cómo les ha ido, si han logrado vencerlo, si lograron hablar con ese extranjero o extranjera. Y no olviden inscribirse igual a nuestras clases. El número es 981 13 360 64. Enseñamos inglés, francés y mandarín. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, chicos, nos vemos.